La fecha de hoy, 18 de abril. Mi nombre es Perla Caballero y estoy entrevistando a Rocío Cruz para el Voices of Pandemic Oral Story Project at the University of Texas Rio Grande Valley University Library Special Collection de Noches. Este proyecto es una colaboración con el Voces Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa Rocío Cruz que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y compartida con el Voces Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desee responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo a reducir y hablaremos de ello. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento, así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos para asegurarnos de que esté de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV, la University Library. UTRGV University Library conservarán los derechos de autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done al UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas son las siguientes. ¿Da usted el consentimiento al Special Collection and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV? Sí, Concesiona a UTRGV University Library el derecho, título, interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione. sí, ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique esta entrevista en Internet donde podrá ser vista por personas de todo el mundo? sí, Consciente en el que UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voces Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en Voices of a Pandemic Oral History Mini Project, que incluirá la publicación de la entrevista en Internet. sí, Tenemos muchas preguntas en un formulario de pre-entrevista que ya hemos rellenado. Usamos esa información del formulario de pre-entrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias, hablaremos eliminado toda la información de contacto de usted o de familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias, Benson Library y UTRGV Library. Pregunta 5. ¿Desea que compartamos el resto de su pre-entrevista en su archivo público disponible para los investigadores de la biblioteca universitarias? sí, En ocasiones, la UTRGV Special Collection and Archives y Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas? no, Ok, gracias. Este proyecto, el propósito de este proyecto es proporcionar a las personas mexicoamericanas, hispanas, latinas,
accesibilidad para contar sus historias de la pandemia de COVID-19 de una manera significativa, que resulte en documentación digital de calidad y preservación de archivos institucionales para que los estudiantes, académicos y otros en el público puedan aprender, estudiar o hacer referencia a estas historias. Ahora y en el futuro, para comprender mejor cómo esta pandemia afecta a la comunidad latina y potencialmente crear soluciones relevantes. Rocío, gracias por su tiempo. Como dije anteriormente, sus historias y experiencias son valiosas para nosotros en UTRGV Special Collections and Archives y para nuestros socios en el Centro de Historia Oral Voces de la Universidad de Texas en Austin. Debido a que usted es una gerente de la capacitación en Church's Chicken, que se encuentra en el 2395 Boca Chica Boulevard en Brownsville, Texas, durante un momento en que varios de sus trabajadores renunciaron o dejaron de ir debido a COVID-19. Una madre que trabaja para satisfacer las necesidades de sus hijas, que brindó atención a su anciana madre en ese momento cuando todavía padecía con vida. Sé que tienes muchas historias y experiencias significativas para compartir sobre cómo COVID-19 ha impactado estos roles que llevas a cabo en tu vida. Entonces, antes de hablar sobre las historias de COVID-19, ¿puede compartir con nosotros un poco sobre usted, quién es usted y cómo desea ser conocido? Pues mi nombre es Rocío Cruz y yo trabajo en el Church's Chicken. Soy manejante general. Llevo 20 años trabajando para esa compañía y me gusta lo que hago, servir a la gente. Muy bien. Esta primera sesión de preguntas le pide que comparta sus historias y recuerdos desde cuando la pandemia de COVID-19 tuvo sus primeros impactos en diciembre de 2019 hasta aproximadamente el verano de 2020. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿puede compartir algunas historias memorables sobre cómo escuchó o aprendió por primera vez sobre COVID-19, radio, televisión, redes sociales, noticias? Sí, pues más que nada fue en televisión, mirando las noticias. Estaba cuando recién empezó la pandemia, pues estábamos muy desconcertados por, por esta enfermedad que vino a cambiar un poco nuestras vidas, a dejar de ser sociales, a, a ya no tener contacto hasta con nuestras propias familias. Y no, o sea, sí hubo mucho cambio me imagino que en total, en general para todas las personas. Y cuando escuchaste, cuando empezó en China, ¿tú te imaginabas que iba a llegar aquí en el valle? No, pienso yo que no nos imaginábamos qué tan grande era esta enfermedad que se hizo pandemia. No sabíamos a qué magnitud nos iba a afectar. Ah, y pues sí, realmente no creíamos que pudiese llegar aquí con nosotros, pero al final, o sea, sí llegó a todas partes del mundo. ¿Cuáles fueron algunos de los primeros informes o rumores sobre COVID-19 que recuerdas en 2020? Pues los primeros rumores pues fue pues que en China estaban pasando cosas así de cosas increíbles en cuestión de que no podías creer que
que el comportamiento de las personas, de que llegaban a agredir hasta quererlos sacar de sus casas por esa enfermedad. ¿En qué momento se dio cuenta de que esta pandemia era un evento grave que alteraba su vida o no crees que sea grave y por qué? ¿En qué momento? Pues cuando ya nos alcanzó la enfermedad, o sea, que llegó a nuestros país, a nuestras ciudades, que llegó a nuestras empresas, es cuando empezamos a creer que esa enfermedad sí existía. ¿Recuerdas cómo fue para ti durante durante las órdenes de quedarse en casa en 2020? ¿Tienes alguna historia de esta época que puedas contarnos? Sí, este, pues cuando ya empezaron las restricciones de, de, pues, de las autoridades que empezaban a decir que ya la gente no podía salir después de las 10 de la noche, que se quedaran en sus casas para, para protegernos, para protegerse uno mismo y también proteger a los demás, que se pusieran tapabocas, que ya no se abrazaran. Cuando, cuando ya se empezaba a ver todo bien diferente, cuando había como caos por la comida, cuando íbamos al supermercado y que no encontrabas ni huevos, ni leche, o sea, que la gente empezaba a pelearse por los productos de ahí del supermercado, Ujú. que se acabaron el papel de baño, no había, o sea, sí Y fue un caos. ahí donde te dices cuenta que era algo grave. Sí, ya me di cuenta que era algo grave porque la gente, pues es que la gente se empieza a asustar y se quieren acabar todo el mandado de las tiendas y no nomás, o sea, no comprenden que, que no se pueden llevar todo el mandado, pero piensan que ya no quieren batallar o piensan que ya es algo al final o no sé. Y pues también todos deben de alcanzar para, o sea, los productos deben ser para todos, pero sí era grave todo eso. ¿Y usted cree que el gobernador de Texas aquí en el RGV no estuvimos preparados para esta pandemia? Ya Creo que yo que nadie estaba preparados para esta pandemia en ningún país. Nadie estábamos preparados porque es algo que no podíamos creer que lo que estaba pasando. en los últimos años en que medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes confía para mantenerse informados sobre COVID-19 y por qué prefieres estas fuentes de noticias. Pues ¿Cómo te porque mantienes atando? pues me mantengo al tanto pues al ver las noticias del día, al checar las redes sociales. ¿Puede compartir conmigo lo que entiende sobre el COVID-19 como una enfermedad infecciosa y cómo siente que su sociedad impactó del mismo modo? ¿Puede compartir conmigo lo que no entiende sobre COVID y desearías poder saber más? Pues yo creo que hasta ahorita ya hemos tenido suficiente información para que la gente, no porque ya hay vacunas, no porque ya se ha disminuido un poco, o sea, pensemos que ya la libramos y, pero sí hay mucha información sobre eso y de recién ¿Y que cómo, pasa, y crees que que todavía está impactando? pues, pues no impactando precisamente igual como al principio.
¿Siente que su familia tiene las mismas creencias que usted sobre COVID-19 o hay algunos miembros que lo tomen más a serio o a la ligera? ¿Cómo? Pienso que la gente ignorante es la que lo toman a la ligera, que piensan que, que no les va a tocar, pero siempre tenemos que creer para poder también nosotros protegernos y proteger a los demás. ¿Conoce a alguien que piense que no se lo toma a la ligera Ah, que piense que es grave, o o que piense que es en serio o se lo toma a la ligera? pues tengo trabajadores que hasta ahorita no se han puesto ni una vacuna porque no creen pues como no les ha pasado o no realmente han perdido seres queridos, ah, piensan que no es cierto y vacunarse lo toman así como que es una tontería, o sea, como que no lo van a hacer. Esta siguiente parte le pide que comparta cualquier historia sobre las vacunas COVID-19 y cualquier historia relacionada con la vacunación que desee contar. ¿Usted recibió una vacuna y alguna vacuna de refuerzo de seguimiento? Sí, yo desde el momento en que empezaron a poner las vacunas, no al principio, pero sí ah, después, unos 2 meses que ya empezó a salir la vacuna, me puse la primera y le di seguimiento y hasta ahorita pues me he puesto hasta la tercera. ¿Y cómo fue para ti? ¿Fue fácil o difícil para usted en términos de programación, tiempo de espera? No, fue fácil ir a ponerse las vacunas y es fácil para todas las personas. Hay mucho, ahorita a la actualidad, en este momento, hay mucho servicio ah, ayudando a que la gente se vacune y no se tarda mucho. ¿Puede compartir un recuerdo del lugar donde fue vacunada o impulsada? Sí, donde fue pues fui a una clínica. A comparación de la primera vacuna que fui a ponerme, ah, no estaban como muy insistiendo en ponerla. Pero ya en la tercera vacuna que fui para ponerme la tercera, ahí sí vi como que había como que tenían, ¿cómo se dice? Personas especiales, como 3 o 4, a las gentes que entraban, ayudarlas o preguntarles si ya se habían vacunado para que recibieran su vacuna, ya sea la primera o la segunda o la tercera. Pero sí había como más personal de la clínica haciendo esta labor. ¿Y su familia qué piensa sobre las vacunas? Pues o sea, he impulsado a mis hijas, las he llevado para que ellas también se las pongan y se protejan, porque pues igual no me gustaría que ellas un día se enfermaran de esto. ¿Y usted cree que algunas personas no se vacunan por temas religiosos? Probablemente, en realidad no, no sé exactamente por qué las personas ah, piensan que esto no es nada, o sea, que piensan que las vacunas no sirven. Y a lo mejor probablemente puede ser por religiosos, pues esos son creencias de cada quien, no sabré decir en ese tema. Pero los que sí sé es como lo que he escuchado, comentarios como que de personas nomás así que que no sirve. Esta próxima serie de preguntas, Rocío, le preguntaré sobre cómo COVID-19 ha impactado su vida en el camino de su carrera, su familia y su familia.
Rocío, has mencionado en la entrevista previa que tuvimos que la mayoría de tu familia viene en México y que tu madre también solía vivir ahí. ¿El COVID-19 ha impactado su vida familiar en términos de la forma en que interactúa y visita a su familia en México? Am, Si COVID-19 ha impactado su vida en términos en la forma en que visita a su familia en México, oh, ya que, no. ya que, ya que su familia vive en México y cuando tocó el quedarse en casa, ¿cómo fue eso? Pues cuando había mucha restricción, porque mi familia vivimos al borde del puente, em, vivimos en la frontera. Sí visitaba a mi familia porque pues allá estaba mi mamá y mi hija y pero cuando tocó de que no debíamos de salir, como los primeros días más fuertes, sí traté de no salir más que para lo necesario, para lo elemental, pero no más por ir a visitar y convivir, no, mejor hablábamos por teléfono y pues ya cuando se fue un poquito más despejando, entonces sí ya pudimos ir a ver a la familia. ¿Puede compartir conmigo algunas historias o ejemplos sobre cómo usted y su familia han adaptado sus interacciones familiares durante la pandemia? ¿Cómo? ¿Puede compartir conmigo algunas historias o ejemplos sobre cómo usted y su familia han adaptado sus interacciones familiares durante la pandemia? Por cómo se Pues miraban en videollamada. sí, pues en videollamada, pues sí estábamos asustados como quiera, porque más que nada, pues había muchas restricciones, no dejaban pasar mucho para allá, ahí iba cada 2 semanas, pero sí, sí nos comunicábamos por celular, o sea, por videollamada, porque como quiera, pues teníamos que sentirnos que apoyados y pues claro, o sea, dándonos como instrucciones de que nos cuidemos, de que nos saliéramos para ninguna parte, no más que para lo que era lo necesario. ¿Y fue difícil para usted al comienzo de la pandemia cuando no pudo cruzar la frontera ya que la mayoría de su familia vivía en México, vive en México? Sí, sí fue difícil porque, como digo, no nos dejaban cruzar, al menos que vivieras de allá. Ah, a veces, o sea, por eso no podíamos ir seguido, porque se ponían las restricciones en los puentes se ponían muy fuertes. ¿Cómo usted cree que ha impactado COVID-19 a todas sus hijas en términos de educación y vida social durante la pandemia? Pues Ya que la escuela no podían ir. sí, ah, en eso les afectó a ella, pues como de que no podían ir a la escuela, tenían que hacer sus clases online y pues nomás tenían que estar encerradas para proteger y no salieran a contagiarse ni a contagiar, pero gracias a Dios, pues aquí mi familia no se enfermó, nomás am, sabíamos de personas conocidas que sí estaban contagiadas.
¿Cómo fue tener a una hija pequeña haciendo la escuela en línea desde casa y tener que ayudarla mientras trabajaba a tiempo completo como gerente del Churches? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo fue tener a una hija pequeña haciendo la escuela en línea desde casa y tener que ayudarla mientras trabajaba a tiempo completo como gerente del Churches? Pues, Que hay en el mundo hace es, Bueno, no te escucho. bueno, Aquí estoy. ¿Cómo fue tener a una hija pequeña haciendo la escuela en línea desde casa? como decía que sí fue un poquito difícil, ah, que yo me tenía que trabajar y que ella estuviera, pues, para que estuviera en clases activa. Sí fue difícil porque no podía estar con ella el 100%, que no es lo mismo que vayan a clases presenciales a estar en línea. Y sobre eso, ¿usted cree que es la diferencia en el rendimiento académico de su hija cuando estaba haciendo aprendizaje en línea en comparación con cuando hacía aprendizaje en persona? No, sí fue muy bajo el rendimiento de ella. A ella le afectó mucho esta pandemia en cuestión Mm. de, de ir a clases o dejar de ir. Usted mencionó que su madre falleció a principios de este año. ¿Eso por casualidad estaba relacionado con el COVID-19? No, no. Mi mamá falleció por otra enfermedad. Le dio un paro cardíaco, pero ella era una persona mayor de edad. Gracias a Dios no le afectó a ella esta enfermedad, no llegó a ella, precisamente por tener las precauciones de no tener contacto, de cuidarse mucho, de no salir a la calle. Por favor, comparta cualquier historia que desee sobre su madre durante esta pandemia o podemos ¿Cómo? pasar a la siguiente pregunta que prefiera. ¿Cómo dice? Por favor, comparta cualquier historia que desee sobre su madre durante esta pandemia o podemos pasar a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Mencionaste, también mencionó que tiene una hija en la universidad que tiene que hacer aprendizaje en línea debido a COVID-19. ¿Le resultó más fácil manejar el aprendizaje de su hija mayor de edad universitaria en comparación con su hija de escuela intermedia de la que hablamos anteriormente? Sí, ah, a ella no le afectó mucho las clases, tomarlas, no fue muy difícil para ella adaptarse a las clases en línea. Ah, Ella es un poco más responsable y ella sí estaba bien. Es diferente, es diferente base en la edad y la responsabilidad de la escuela intermedia y porque es más difícil enseñar en línea a un estudiante de secundaria que a alguien en la universidad. Pues es un poco más difícil para un estudiante menor porque son un poquito más irresponsables que una persona ya adulta que está en la universidad. Compartiste conmigo que tu hermano vivía con tu madre mayor durante la pandemia
y antes de la pandemia y que tú y tus otros hermanos la visitaban una vez por semana para verla. ¿Qué precauciones adicionales tomaron usted y sus hermanos para minimizar cualquier exposición al COVID-19 para que ella estuviera segura? Pues precisamente, o sea, no nos visitábamos así mucho y cuando íbamos, ah, pues no nos abrazábamos, o sea, y nos poníamos siempre el tapabocas, todo era para proteger y para mantenerla más que nada a ella segura por ser una persona de la tercera edad. Antes de pasar al siguiente tema, ¿puede compartir conmigo algunas historias sobre cómo la pandemia afectó a la reunión familiar navideña y cualquier ocasión especial como cumpleaños o servicios funerarios? Pues así que nos afectara a mucho, pues como nosotros no somos una gran familia, una familia grande, pues lo que fue era nomás mis hijas y mis dos hermanos y mi mamá, o sea, no es que no nos afectó así muy en grande en esa cuestión. Rocío, hablemos ahora sobre cómo esta pandemia está afectando el trabajo que haces como gerente del Church's Chicken. Rocío, usted ha sido empleada de Church's Chicken desde septiembre de 2000, ¿verdad? Sí, ¿Cómo era tu trabajo antes de la pandemia? Por favor, siéntase libre de llevarnos a través de una rutina de trabajo diaria antes de COVID-19. pues antes de que empezara lo de la pandemia del COVID-19, pues prácticamente era normal, tanto para nosotros ahí en el trabajo y para los demás lugares. Este, todo corría normal, o sea, había muchas ventas, aparentemente todo estaba bien. ¿Cómo has visto que el COVID afecta tu trabajo? Pues afectó en mi trabajo porque ah, so- am, yo trabajo en, como se nombró que es Church's Chicken, pues es de comida rápida y pues sí afectó porque cuando empezaron todas las restricciones, se cerraron los lugares, se cerró el área del comedor ahí en el restaurante, nada más dábamos puro autoservicio. Y eso impactó en las ventas, nos impactó bastante porque se cerraron los puentes, no dejaban pasar gente, pues gente con visa para acá y pues nosotros teníamos, por decir, de un 100% de ventas, un 20% era de gente mexicana que venía y consumía ahí con nosotros y también de la misma gente de aquí que pues ya querían ir a comer a un lugar y pues no podías y pues Sí. estaba restringido todo eso. Y más que nada para prevenir el contagio. Sí, más que nada, sí, pues para eso fueron las restricciones para prevenir y obviamente nosotros como éramos esenciales para la comunidad, no podíamos dejar de trabajar, teníamos que continuar trabajando eh, en todo momento. Me habías mencionado que habías perdido empleados que trabajaran contigo durante la pandemia. ¿Crees que fue por el COVID-19? Sí, hubo, no la ¿Tenías, mayoría, pero tenías uno, trabajadores que
que dejaron de ir porque ya no pudieron cruzar o cómo Sí, fue eso. hubo trabajadores, pues vivían también allá de aquel lado, de Matamoros. Ya para ellos era difícil también cruzar porque les hacían muchas preguntas y hubo como unos 2 o 3 que ya no vinieron, pues por la misma razón, para no, tenían miedo de contagiarse o que los contagiaran, o sea, o de que les pegaran la enfermedad. Ujú. Como gerente en su tienda, ¿fue difícil cuidar la tienda por sí mismo sin tener suficientes trabajadores durante este tiempo? Sí, pues sí es difícil porque teníamos que también, no podíamos tenerlos a fuerza trabajando si ellos no se sentían seguros. Ellos tomaban esa decisión y nosotros les respetábamos y sí era difícil porque pues es un restaurante de comida rápida y pues la gente Mucha carga para usted. sí, para éramos nada más como 3 empleados corriendo el Mm. turno para todo el día. ¿Te ha preocup- te ha preocupado tener que exponerte todos los días en el trabajo con esta pandemia? Sí, 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 sí me ha preocupado desde el principio, pero Cuando no había pues vacunas. cuando no, sí, desde el principio que empezó la pandemia, sí, claro que sí nos preocupamos, pero yo como gerente, no, que gracias a Dios siempre tuve mis precauciones de siempre usar mascarilla, guantes, pero como quiera no podíamos dejar de ir a trabajar. Gracias a Dios no nos enfermamos, y aquí estamos todavía. O sea, pues teníamos que servirle para la gente la comida. Ujú. ¿Has registrado alguna diferencia en las ventas de Church's Chicken durante los últimos 2 años de la pandemia en su tienda? Sí, ¿Cómo fueron las ventas? las ventas bajaron bastante, ah, se cayeron como unos $20,000 por mes. ¿Ha notado alguna escasez de alimentos o escasez de pollo que afecte lo que está disponible para los clientes? En caso afirmativo, ¿cree que tuvo que ver con la pandemia? Sí, ha habido mucha escasez de productos, ah, por la misma razón de que la gente, no sé si es porque no quiere ir a trabajar porque todavía tienen miedo sobre la pandemia y eso ha afectado, como las fábricas grandes, las que nos producen, ha afectado y sí, nosotros ah, hemos padecido en cuestión de que no hemos recibido ah, productos que no están disponibles. ¿Y cree que el cierre de las fronteras del principio 2020 de no permitir que las personas con visas crucen tuvo un gran impacto en las ventas en su tienda? Sí, sí, como lo mencioné Ujú. hace rato, Ujú. ellos consumen un 20% de ventas, nos consumen ahí y claro que sí afectó. Mencionaste que trabajaste todos los días para prove- proveer a tus hijas y a tus necesidades, incluida tu madre que vivía en México. ¿Cómo fue eso para ti durante la pandemia? Pues gracias a Dios no paramos de trabajar. En esa cuestión no nos afectó la Económicamente. pandemia
económicamente estábamos trabajando como otras personas que sí tuvieron que parar y sí les impactaba la economía de ellos en sus casas. Pero aquí nosotros no. ¿Conoce algún empleado o miembro del personal de apoyo que haya recibido un recorte salarial, haya perdido el trabajo o haya sido suspendido por esta pandemia? Mm, de allí con mi trabajo, no, porque éramos esenciales y por eso siempre mantuvimos abierto el restaurante. Esta última sección le pide que comparta cualquier historia o que tenga sobre esta pandemia y las respuestas de los funcionarios electos locales, estatales y nacionales. Siéntese libre de responder o transmitir cualquier de las preguntas. ¿Se siente satisfecho con la respuesta local del COVID-19 Bronzeville en estos últimos 2 años? ¿Cómo? ¿Se siente satisfecho con con la respuesta local al COVID-19 Bronzeville, condado de Cameron, en estos últimos 2 años? O sea, como la ciudad ha respondido sobre Sí. la pandemia, Ujú. pues sí, porque hubo muchas restricciones y eso ayudó también a que la gente hiciera caso. Sin esas restricciones, yo creo que esto se hubiera hecho más que una pandemia. ¿Está satisfecha con la respuesta estatal al COVID-19 liderada por el gobernador Abbott en estos últimos años? Sí, ¿Cómo se siente acerca de la respuesta nacional al COVID-19 liderada por el presidente Trump en el año 2020 y luego por el presidente Biden desde 2021 hasta la actualidad? pues ellos como presidentes, este, han, han ayudado lo más que han podido a los ciudadanos, eh, tanto ayudándoles con estímulos a, a las personas más que nada que dejaron, que no tenían trabajo. O sea, eso fue muy, muy bueno para esas personas. Si tuvieras el poder de un cargo político para responder al COVID-19, ¿qué harías de manera diferente? Pues, pues yo creo que daría más estímulos para las personas hasta ¿Que que se perdieron el sintiera, trabajo? sí, para las personas que perdieron el trabajo, para que se sintieran más confortables y no nomás se sintieran mal por la pandemia, de perdido no se mortifiquen por lo económico. Y claro, siempre manteniendo las restricciones, eso sí, porque eso nos ayuda bastante a protegernos. Este es un año especial en nuestra democracia nacional porque es un año de votación electoral de mitad de periodo. ¿Planea votar y de ser así, el tema del COVID-19 tendrá en cuenta sus votos? Pues como ciudadana, deben de tener en cuenta. ¿Considera la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19 en su voto por un candidato presidencial?
¿Cómo no te entendí? ¿Considera la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19 en su voto por un candidato presidencial? Am, pues sí. ¿Hay algún tipo de ayuda o ayuda que podría haber utilizado en el pico de la pandemia de COVID-19 para hacer su vida más manejable, menos estresante, o hay algunas asistencias que desearía tener en este momento de la pandemia? ¿Como ayudas del gobierno? Mm, sí. Bueno, pues como la ayuda que dieron, así como en las escuelas, eso fue algo muy, muy grato, porque sí nos mortificamos un poquito, nos dejamos de mortificar por sin nos recortaban ah, horas o nos recortaban que dijeran que no fueran a cerrar, como quiera, pues la ayuda de al darnos una tarjeta para comprar comida. ¿Qué qué impactó o propósito esperas que tu historia pueda tener en los oyentes de los archivos digitales de voces de pandemia? ¿Me podrías repetir otra vez? ¿Qué impacto o propósito esperas que tu historia pueda tener en los oyentes de los archivos digitales de Voces of a Pandemic? Pues cada quien puede opinar y, y decir si les gusta los comentarios o no, o si los llevan para un propósito. Está bien, o sea, no pasaría nada. ¿Hay algo más que le gustaría compartir conmigo sobre sus experiencias con COVID-19 que no le haya preguntado? Ah, este, pues, no, yo creo que todo me preguntaste lo suficiente de lo que yo podía responderte. Gracias, Rocío, por compartir conmigo tus historias del proyecto Voces de una historia oral pandémica. Nos vemos. Gracias.